Muy bien, siendo hoy día martes 27 de octubre, hoy quiero tocar con ustedes, mis queridos alumnos, más que nada lo relacionado al funcionamiento en sí del mercado, ¿verdad? Cómo interactúa tanto la demanda como la oferta, en base, punto uno, en base a los recursos que se disponen en la economía. Los recursos nos dan pie para producir los bienes y servicios que también son intercambiados. Es decir, la primera conclusión que podemos arribar aquí es que los recursos son intercambiados. Es decir, el trabajo es un recurso, el capital es un recurso. Generalmente son las unidades familiares las poseedoras de ese recurso, que lo transfieren, que lo trasladan a las unidades de producción. Lógicamente, después en el flujo monetario analizamos los pagos. Nada es gratuito. Por el capital, por ejemplo, prestado, hay un interés. Por la tierra prestada, hay un alquiler que se tiene que pagar. Por el asesoramiento, la capacidad intelectual de un profesional, después nos pagan unos honorarios profesionales. O sea, hay una suerte de oferta y demanda en cuanto a lo que son los recursos. A veces no son muy valorados los recursos humanos, justamente es algo que tenemos como materia pendiente a nivel país, valorar un poco más al profesional que sabe. De repente nosotros miramos mucho el precio, sin embargo, nos resulta mucho más caro aquel profesional incompetente que le damos una tarea de confianza. Necesitamos siempre profesionales calificados para estar al frente de los proyectos, de los departamentos, de las organizaciones. Por ende, hoy estamos tratando justamente de adquirir más conocimiento y más competencia para fundamentalmente el día de mañana tener una mejor performance en materia empresarial, ¿verdad? Quiero iniciar un poco el modo de compartir pantalla para ver un poquito un material que en cierta manera nos apasiona bastante. Ahí voy a adelantar un poco. Esto ya lo estuvimos analizando, que eran todos los bienes, servicios, incluso la economía de mercado. Ahora nos quedamos aquí un poquito entre los agentes económicos para poder fundamentalmente analizar el rol de los agentes, el rol nuestro, que muchas veces, a veces pasa quizás desapercibido. ¿Quiénes son los agentes económicos? Son las unidades familiares, las empresas o unidades de producción. ¿Quiénes son, verdad? Personas, grupos, instituciones que intervienen en forma decisiva en el funcionamiento de una economía. Hay tres tipos fundamentales de agentes económicos: familias, empresas y estados, ¿verdad? Las familias y las empresas son o tienen un carácter más protagónico dentro, sobre todo, de un libre mercado. En economías capitalistas y liberales son con mucha más fuerza interactúan las familias y las empresas, especialmente las empresas, ¿verdad? El Estado, sin embargo, cobra mayor fuerza con las economías socialistas o comunistas, ¿verdad? Corea del Norte, la ex China o la ex Unión Soviética. El Estado como contralor de casi todo, ¿verdad? El Estado, cierto, desde John Maynard Keynes, que le da un poco un rol más protagónico al Estado y crea lo que se denomina la ciencia macroeconómica. El Estado lo que hace es un poquito velar por el control de este funcionamiento entre empresas y familias, o economías domésticas también le podemos llamar, ¿verdad? El Estado de repente redistribuye las rentas, ¿sí? Las empresas y las familias lo que hacen es pagar impuestos. Aquí vemos en celeste. Se ofrecen trabajo, sobre todo las familias van y ofrecen su trabajo a las empresas. Ahí a veces entendemos al revés.
creemos que las empresas son las que ofrecen trabajo, no al revés. Las empresas lo que ofrecen es el empleo, es el puesto laboral, pero el trabajo es una acción. Somos nosotros como familia los dueños del trabajo, entonces ofrecemos trabajo a las empresas que demandan el trabajo. Ahora, las empresas lo que hacen es pagar salarios por este trabajo. Ejemplo, las familias son las que proporcionan el capital y las empresas pagan excedentes, utilidades, acciones, intereses por ese capital prestado, ¿verdad? O invertido. Y las empresas principalmente necesitan de todos los recursos que las familias les proporcionan para ofrecer los bienes y servicios, y esto lo ofrecen a las familias. Es decir, y las familias lógicamente después, por esos bienes y servicios, pagan. En el supermercado uno paga al cajero, ¿verdad? Pero es la empresa la que está ofreciendo, en este caso, los bienes para los del supermercado, el stock de mercadería para comprar, ¿verdad? Una institución de enseñanza ofrece el servicio de educación y de la empresa a la familia, vamos a decir, la familia después paga por ese servicio. Como algunos de los ejemplos. Esto lo tuvieron que haber desarrollado brevemente en una materia de microeconomía, pero ahora lo profundizamos un poco más, ¿verdad? Las economías domésticas, que son las unidades familiares, son uno de los principales agentes de consumo. Nunca hay que olvidar que son las familias las que tienen que básicamente andar bien, o sea, tiene que haber empleo, tiene que haber producción para que vayan y compren después de las empresas. O sea, cuando hay un mar de pobreza en la economía, después las empresas caen indefectiblemente. Por eso muchas veces el gobierno tiene que inyectar o ver la manera de inyectar liquidez para que la familia pueda tener dinero y comprar. Estos programas de subsidios con el tema de la pandemia, y quizás usted me dirá, pero profesor, no es tan justo que hayan subsidios. Tiene que haber un poder mínimo de compra para poder sustentar tanto a la familia como a esa empresa que después le vende a esa familia. O sea, es una transferencia de recursos. Y el endeudamiento externo es necesario lastimosamente. Ahora, hay una parte o una proporción que es discutible de esa deuda externa asumida, que bueno, requerirá realmente de mucha autocrítica por parte del gobierno, de la naturaleza en sí de la deuda, ¿verdad? No solamente este gobierno, gobiernos anteriores que han causado verdadero daño patrimonial al Estado con numerosas y numerosas deudas contraídas. Cada familia dedica una buena parte de sus recursos económicos a comprar bienes y servicios para cubrir ¿qué? Sus necesidades. Es decir, ese es el concepto económico más claro que nos debería quedar ahora. Muchas veces esas necesidades se convierten en deseos. Muchas veces esos deseos se convierten en necesidades. Ejemplo, de repente deseamos tener saldo para el internet, pero hoy se convierte en una verdadera necesidad para dar clases, para poder comunicarnos, para hacer negocios. O sea, hoy el internet es un bien necesario, tener servicio de estar en línea, ¿verdad? Ejemplo nada más. Las empresas, ¿quiénes son? Son unidades de producción, son el principal agente de producción y distribución. Mediante el trabajo y el capital fabrican y distribuyen los bienes y servicios, es decir, se apuntala fundamentalmente a la consecución de ir trasladando los bienes y servicios producidos para que sean finalmente consumidos por las unidades familiares. El rol de las empresas es fundamental porque son, reitero, unidades productivas. Tienen que producir y generan trabajo, generan capital, generan materia prima, generan tecnología, generan innovación, una serie de cosas. El país debe procurar, naturalmente, tener una buena cuantía de empresas y que haya una suerte de competencia entre empresas, de tal manera que los precios también sean relativamente competitivos o bajos a competitivos, sin descuidar la calidad. Más empresas significa más competencia y menores precios. Y el cliente o el consumidor sale ganando, ¿verdad? Las empresas en el mercado, ¿verdad? Los productos se venden ciertamente a un precio algo superior al coste, al precio que ha costado obtener el producto. La diferencia entre el precio de venta y el de costo es el de beneficio o plusvalía. Todas las empresas deben de buscar
utilidades. Lo que está mal quizá es el lucro extremo a costa quizá del medio ambiente. Yo no estoy muy a favor de todas las plantaciones sojeras que no tienen ya casi control, o de repente una parte de madera también, que ya hay un descontrol en cuanto a los problemas que estamos teniendo de deforestación. Lo mismo los que contaminan los arroyos, las empresas que derraman sus líquidos, sus desechos a los lagos. O sea, obtenés un beneficio, pero sin detrimento ambiental ni de la comunidad, sin tampoco una sobreexplotación laboral. Pagarle lo que tenés que pagarle a tus funcionarios, darle el derecho a la jubilación. Esa explotación o sobreexplotación de los recursos no está bien, y eso es lo que el Estado debe de controlar necesariamente. Es decir, un beneficio demasiado alto, puede haber un beneficio alto, pero nunca en detrimento de los recursos ni humanos ni naturales, fundamentalmente. Existen grandes empresas multinacionales y empresas medianas y pequeñas empresas, las famosas pymes, ¿verdad? Todos ellos confluyen dentro de un mercado. Las multinacionales generalmente son más bien oligopólicas, es decir, pocas empresas para mucha demanda, ¿verdad? Las empresas medianas y pequeñas empresas son o están más metidas en lo que es la competencia cuasi perfecta, ¿verdad? Ferreterías, kioscos, farmacias, etcétera, ¿verdad? Las empresas más importantes del mundo, lógicamente, se encuentran en Asia y en Europa. Y fíjense, América realmente no tiene una cantidad importante de sedes de empresas de importancia. Sin embargo, recibimos gran parte de la importación, o sea, de acá viene para esos lados, para América, o sea, se exporta. Nosotros somos un país muy importador, casi 12 mil millones de dólares al año gastamos en productos importados, ¿verdad? Lo que se refleja. Sí, nosotros lo que le exportamos al mundo son alimentos, o sea, nosotros al mundo entero prácticamente alimentos. Hoy estamos exportando a la Suiza, carne de primer nivel, ciertamente a Chile, como ejemplos nada más, ¿verdad? Según la actividad, las empresas pueden ser del sector primario, secundario o terciario. Eso ya lo estuvimos viendo. Las empresas del sector primario son agricultura, ganadería, secundario, construcción, fábricas, industria, y terciario, comercios y servicios. Paraguay está mucho más concentrado en el terciario y en el primario, poco en el secundario, pocas industrias. Y allí está una de las primeras explicaciones del por qué somos un país subdesarrollado y por qué cuesta tanto conseguir trabajo y otra vez que te paguen relativamente bien. Generalmente son las empresas en el rubro industrial las que mejor pagan a nivel mundial. Después le sigue el terciario y finalmente el sector primario, que paga muy poco, ¿verdad? Nosotros somos muy fuertes acá en el sector primario y en el terciario, pero la parte informal, o sea, no hay otra vez una claridad en cuanto al pago, a la remuneración del personal. O sea, hay una serie de críticas también al respecto. El sector público estatal o estatal es un poco el conjunto de actividades e iniciativas económicas y sociales que va realizando el Estado y que se pueden realizar con los impuestos que pagan los ciudadanos y las empresas, ¿verdad? Claro que cuanto más empresas haya, mayor dinámica económica habrá y el volumen de impuestos va a ser mayor. Por eso miramos siempre cuánto ha crecido el Producto Interno Bruto, es decir, toda la valoración de los bienes y servicios finales producidos en nuestro país, porque cuanto más se producen, más incentivo hay, más empresas hay, más impuestos, más recaudación. O sea, si crece la economía, tiene que crecer el porcentaje de ingreso que ingresa. Valga la redundancia. Este es un ejemplo de un país que tiene 16% de IVA. Paraguay estuvo cerca de aumentar su IVA a esa cifra, pero se mantiene todavía en 10%. El sector público estatal, en ese sentido, el Estado lo que hace es procurar mantener una administración pública razonablemente formal, ¿verdad? Y ciertamente nos cuesta mucho dinero mantener esa administración pública, hay muchos funcionarios públicos. Y aquí es donde tiene que haber algunos cambios, sobre todo que
rol del funcionario público sea más activo y más proclive hacia la atención. No puede ser que hayan tantos funcionarios públicos indiferentes a la ciudadanía, sin funciones, sin roles, estando en el freezer algunos, ¿verdad? Es donde ahí nos planteamos un poco la disyuntiva de qué es lo que está entonces produciendo en materia de servicios públicos el Estado con la ciudadanía. Esa es la principal crítica. Yo no critico tanto que hayan muchos funcionarios, lo que critico es que no hayan asignación de funciones claras y un control de esas funciones para mejorar la calidad de los servicios prestados. Promover la actividad económica y las relaciones sociales entre las personas, es decir, eh, tratar de que la convivencia humana sea razonablemente buena. Procurar que haya seguridad. El rol de la policía especialmente tiene que ser transparente y claro y firme. Ofrecer servicios públicos. Podemos objetar aquí la calidad muchas veces. El servicio de energía eléctrica, el servicio de alcantarillado público, SAP, ¿cómo está? Antes Antelco, que se llamaba la empresa de telefonía, era la única. Hoy prácticamente la línea baja ya quedó en obsolescencia, pues ingresaron empresas privadas a competir con el público y lo que antes la arrasaron, ¿verdad? O sea, hoy prácticamente el 95% de todo lo que es telecomunicación pasa por compañías de celulares, y no es más, muy poco línea baja, ¿verdad? Y ofrecer otras prestaciones sociales como pensiones de jubilación o de enfermedad, de paro, etcétera, buscando sobre todo esa sustentabilidad de largo plazo de las personas, de los pensionados, la seguridad social, ¿verdad? Es un poquito lo que marca en cierta medida la función o rol del Estado, el rol fundamental de velar por el cuidado económico que, bueno, ahora quisiera brevemente, voy a salir de la función de compartir pantalla. Ahí estamos de vuelta. Para mostrarle un poco cómo el Estado interviene entonces en materia económica. Hablamos un poco de la intervención en materia de servicios públicos, hablamos un poco de la intervención en materia de incluso la seguridad, pero como estamos en una materia de geografía económica, también tenemos que ver cómo interviene en la economía. Aquí hay un pequeño gráfico de oferta y demanda agregada, donde ya entra también el sector público a intervenir, y buscando, velando ciertamente por un equilibrio macroeconómico. Cuando uso la palabra macroeconomía me refiero al estudio global de la economía general, ya incluyéndolo al Estado y todas sus variables como inflación, desempleo, producción nacional, etcétera, ¿verdad? Y nos abocamos un poco a las políticas fiscales. Allí está la principal intervención del Estado en las economías. Cuando hay crisis, por ejemplo, ¿qué tipo de políticas puede aplicar el Estado para tratar de amortiguar un poco el problema de la crisis, ¿verdad? Está la famosa política fiscal expansiva, que es lo que está haciendo ahora. Muy criticada de repente, pero es necesaria. Y eso vamos a explicar un poquito, ¿verdad? Este es un eje cartesiano donde a la abscisa le llamamos producción nacional, ¿sí? A la ordenada le llamamos inflación, ¿sí? Comparamos la producción nacional con la inflación, ¿se entiende? Tenemos una oferta agregada aquí. Esta oferta agregada mide toda la producción de las empresas a nivel general, ¿verdad? Todo lo que se produce, incluso las unidades familiares, todo lo que se produce está aquí, y aquí está todo lo que la demanda o todo lo que se consume, tanto por familias, empresas y también por el gobierno, o sea, por todos los agentes económicos. Recién mismo el concepto de agentes económicos. Ahora estamos en condiciones de entender quiénes componen la demanda agregada. ¿Qué ocurre si el Estado consume más? ¿Qué pasa si la ciudadanía consume más? Las empresas también, pero sobre todo primero el Estado. El Estado empieza a incrementar sus gastos públicos, tanto corrientes, que serían salarios, etcétera, como de capital, de inversión pública.
Si el Estado gasta más, va a aumentar la demanda agregada. Estamos en este equilibrio, donde está la inflación en este momento. Pero si el Estado gasta más, vamos a pasarnos en este punto. Hay un aumento productivo, fíjense, Q0 se va aquí a Q1, hay un aumento productivo, pero también hay un aumento inflacionario. Yo no se preocupen que yo después les paso esto escaneado al grupal. Los videos, todo eso están todo en la plataforma, ¿verdad? Pero aquí, en esta política fiscal expansiva, lo que yo he conseguido como gobierno es mayor productividad y sobre todo menor desempleo. Aquí está. Política fiscal expansiva, aumentan los gastos públicos, corriente de capital, va a haber una mayor inflación, pi es el símbolo de la inflación, lastimosamente va a haber más inflación, ¿cierto? Pero el desempleo desciende. ¿Qué es lo que yo quiero conseguir? Hay crisis, hay desempleados. No nos olvidemos, los políticos, los centros del mando del poder político prioriza siempre el objetivo del empleo, asegurar los empleos. Hay muchos desempleados en la economía y después no le van a votar. Va a generar impopularidad al gobierno y probablemente ya no se los elija. Por ende, la política fiscal expansiva es la tradicional, la más usada, a costa lastimosamente de la inflación y el endeudamiento externo y la devaluación del tipo de cambio. Por eso este tipo de política no puede ser muy exagerada, hay que hacerla en forma comedida y solo si se justifica plenamente, como en este caso la pandemia. Ahí incluso nos endeudamos externamente para lanzar el dinero, para aplicar más subsidios, para aplicar préstamos blandos, para incluso inversiones en obras públicas, más construcción, para tratar de generar un poco de empleo. ¿Qué ocurría con la Gran Depresión de 1929? Hasta el 1936 seguía habiendo una grave crisis económica. Grave crisis económica. Una ola de desempleo incontrolable en los Estados Unidos. Aparece la figura de John Maynard Keynes en 1936, 7 años después de la Gran Depresión. Seguía la Gran Depresión, ciertamente. 7 años de crisis. Entonces Keynes dice, no, el Estado tiene que tener un rol más protagónico. El Estado está muy ausente. Y se aplicó la primera vez que se aplica la política fiscal expansiva. Es allí donde después la economía de los Estados Unidos levanta. Incluso construían aviones de guerra, construían tanques, toda una serie. Se generaron muchísimos puestos laborales para casi todas las personas que estaban en ese momento desempleadas y los Estados Unidos en 15 años más o menos se recupera. Adquiere otra vez protagonismo a nivel mundial y desde el punto de vista del desarrollo económico. Pero claro, reitero, la política fiscal expansiva en ese caso era necesaria porque estaba el mundo en ese momento sumido en una grave crisis. Después llegó otra grave crisis, que fue la Segunda Guerra Mundial, de 1939 a 1945. Europa estaba devastada. ¿Qué hicieron? Sobre todo en Alemania. ¿Cómo Alemania se levanta después de la Segunda Guerra Mundial? Devastada estaba Alemania. Triturada. Cayó Hitler. ¿Qué hicieron los alemanes? Aplicaron una política fiscal expansiva controlada utilizando la fórmula de Keynes y prácticamente en 20 años se han levantado. Organizaron el Mundial de Fútbol de 1974, por ejemplo. Prácticamente 30 años después. Y organizar un Mundial de Fútbol tenía que tener una preparación. Lo logró Alemania. Japón también pierde una guerra, después cae una bomba atómica incluso, y se levanta Japón. Hubo un tsunami hace poco, se levanta Japón. ¿Por qué? Porque manejan muy bien sus políticas fiscales expansivas cuando necesitan y también las contractivas que son las de al revés, vamos a decir. Ocurre un efecto a la inversa. ¿Qué es la política fiscal contractiva? Aquí disminuyen los gastos públicos, tanto corrientes como de capital, provocando un descenso inflacionario y un aumento del desempleo. Ojo, aquí con las políticas fiscales contractivas lo que yo quiero lograr es
Ojo, si mi inflación está muy elevada, hay mucha producción, pero la inflación está elevada, entonces yo voy a tener que sacrificar desempleo por inflación, como la teoría de Phillips, como decía la curva de Phillips. Es decir, la curva de demanda agregada se va a desplazar hacia la izquierda en forma negativa, aquí está el símbolo negativo. La inflación baja, pero la producción también baja. Genera mayor desempleo. Pero logro yo mi cometido, bajar la inflación porque puede ser que esté muy alta. Generalmente eso se da mucho en países ultra desarrollados, cuando hay demasiada bonanza económica. Entonces hay que hacer algunos ajustes para buscar, reitero, el equilibrio macroeconómico. Esta es la manera en que los gobiernos o los estados toman un poquito el control a nivel macroeconómico, tratan de incidir un poquito en los resultados, en el comercio, en la minería, en la construcción, en lo que es energía eléctrica, en todos los sentidos. O sea, es algo bastante didáctico, entendible y mi intención es que cuando se hable, ya sea en foros, en charlas, en el noticiero mismo, cuando se hablen de políticas fiscales ya puedan ustedes ir relacionando a qué se refiere. Son gastos públicos que pueden aumentar o disminuir en la búsqueda finalmente de incidir sobre las variables, las principales variables macroeconómicas.